Vamos a probar el siguiente teorema. En todo triángulo, si se prolonga uno de los lados, el ángulo externo es mayor que cada uno de los ángulos internos y opuestos. Para ello, vamos a usar la definición 8, que dice que un ángulo plano es la inclinación de dos rectas que en un plano se tocan la una a la otra y que no descansan las dos sobre una recta. También la noción común 1, que dice que cosas iguales a una y la misma son iguales entre sí. La noción común 8, y el todo es mayor que la parte. El teorema 1, que nos permite dividir en dos una recta delimitada dada. El teorema 2, si dos rectas se cortan, hacen ángulos opuestos por el vértice iguales. Y el teorema 3, que dice que si dos triángulos tienen dos lados respectivamente iguales uno a otro, e iguales los ángulos correspondientes comprendidos por tales rectas iguales, tendrán bases iguales entre sí y será un triángulo igual al otro y serán iguales los ángulos restantes, cada uno con su correspondiente, con aquel que subtienda lados iguales. Finalmente usaremos el postulado 1 del libro de los elementos, trazar una línea recta desde un punto cualquiera a otro punto cualquiera, y el postulado 2, prolongar por continuidad en línea recta una recta delimitada. Todos estos resultados son del libro de los elementos de Euclides. Empecemos. Sea el triángulo ABG y prolongamos su base hasta un punto D. Cortamos AG en dos por un punto E, esto gracias al teorema 1. Trazamos la recta BE y la prolongamos hasta un punto Z, de modo que EZ sea igual a BE. Esto gracias a los postulados 1 y 2. Ahora trazamos la recta ZG, esto gracias al postulado 1, y prolongamos la recta AG hasta el punto H, esto gracias al postulado 2. Notamos que la recta AE es igual a la recta EG y que la recta BE es igual a la recta EZ. Esto ya que habíamos cortado a la recta AG en dos por el punto E. Y también habíamos trazado una recta BE y la prolongamos hasta el punto Z, de modo que EZ y BE sean iguales. Ahora sabemos que el ángulo AEB va a ser igual al ángulo ZEG, ya que son opuestos por el vértice y gracias al teorema 2. Ahora bien, sabemos que la base AB será igual a la base ZE, de lo cual nosotros podemos concluir que el triángulo ABE será igual al triángulo ZEG. Además, gracias a lo anterior, podemos concluir que los otros ángulos de ABE serán respectivamente iguales a los correspondientes ángulos del triángulo ZEG. Esto se debe al teorema número 3. Una vez más, gracias a lo anterior, sabemos que el ángulo BAE será igual al ángulo EGZ. Y también tenemos el conocimiento de que el ángulo EGD es mayor que el ángulo EGZ. Esto debido a la noción número 8. De esta forma, gracias a las proposiciones anteriores, podemos decir que el ángulo EGB es mayor que el ángulo BAE. El ángulo AGD es igual al ángulo EGD. Esto se deriva del postulado 2 y la definición 8. Además, el ángulo AGD será mayor que el ángulo BA. Esto se debe a la noción 1, a
que el ángulo EGD es mayor que el ángulo BAE y que el ángulo AGD es igual al ángulo EGD. Si ahora dividimos la recta BG en dos bajo un proceso análogo, lograremos mostrar que el ángulo BGH es mayor que el ángulo ABG. Ahora, el ángulo BGH es igual al ángulo AGD por opuestos por el vértice. Esto se deriva del teorema número 2. Por otra parte, se tiene que el ángulo AGD es mayor que el ángulo ABG. En efecto, dado que logramos mostrar que el ángulo BGH es mayor que el ángulo ABG, y debido a que el ángulo BGH es igual al ángulo AGD, se obtiene este resultado. Además, se tiene que el ángulo AGD es mayor al ángulo BAE. Y además también es mayor que el ángulo BGA. De esta manera hemos demostrado lo que queríamos.